Permíteme que desmantele de inmediato una de las creencias más extendidas y dañinas de la sociedad contemporánea. Crees fervientemente que el poder real se cuantifica en la cantidad de palabras emitidas, se mide en el volumen de los gritos, se gana en la confrontación directa de argumentos. Has sido programado para pensar que la persona que alza la voz por encima de todas las demás y se impone verbalmente es, por definición, quien ostenta y domina la situación. Pero esta es una mentira fundamental. El entorno te ha condicionado para creer que el mundo y sus recompensas pertenecen inevitablemente a aquellos que jamás se permiten callar, cuando la verdad brutal, incómoda e ineludible es que el verdadero, el auténtico poder estratégico, reside íntegramente en la maestría de saber exactamente cuándo no hablar. ¿Te has detenido a observar la compulsión neurótica que te domina? ¿Cuántas veces al día sientes la imperiosa, casi desesperada, necesidad de justificarte ante los demás? ¿Cuántas veces te asalta el impulso de tener que responder de inmediato, de corregir al interlocutor, de defender tu punto de vista con una intensidad desproporcionada, como si la supervivencia misma de tu ser dependiera de ganar esa pequeña escaramuza verbal? Tu creencia es que, al hacerlo, estás proyectando inteligencia superior, fuerza inquebrantable y control absoluto sobre la situación. Sin embargo, la verdad que se oculta detrás de esa conducta es diametralmente opuesta. Cada vez que abres la boca para hablar sin que exista una necesidad táctica real para ello, estás revelando, en realidad, una profunda falta de control interno. El silencio consciente no es una ausencia de comunicación, es, de hecho, la herramienta táctica de aquellos estrategas que han llegado a comprender genuinamente el juego de poder interpersonal. Esto se debe a que la persona que elige callar estratégicamente se coloca de inmediato en la posición del observador privilegiado, el que analiza con calma, el que asimila la información crucial, y por lo tanto, el que ejerce el verdadero control sobre la narrativa. Aquellos que carecen de la disciplina para guardar silencio se encuentran, por contraste, dominados por su propio ego impulsivo, esclavizados por una necesidad patológica de ser constantemente escuchados y validados. Y esa necesidad, lejos de ser un atributo de poder, es la manifestación más pura de la debilidad interna. Obsérvalo con claridad en cualquier discusión o enfrentamiento verbal que presencies. Invariablemente, hay dos arquetipos de personas en juego. El primero es el reactor, el individuo que se permite ser arrastrado por la emoción del momento, el que habla sin medir las consecuencias, impulsado por la rabia o la frustración inmediata. Este es el arquetipo que, inevitablemente, pierde la batalla a largo plazo, aunque en el calor del momento crea haber ganado. El segundo arquetipo es el estratega, el que escucha con una paciencia casi infinita, el que permite que el adversario se agote en su propia verborrea, el que escoge cada una de sus palabras con una precisión absoluta y quirúrgica, minimizando el gasto de energía y maximizando el impacto. Este último arquetipo es, sin lugar a dudas, el que siempre termina ganando la guerra psicológica. Esta supremacía del estratega silencioso ha sido una constante histórica. Considera el ejemplo inmortal de Sócrates. Él no recurría a la imposición forzada de sus ideas, no alzaba la voz en disputas vanas, sino que, por el contrario, sembraba la duda con una precisión devastadora. Dejaba que sus interlocutores se enredaran y cayeran en las trampas lógicas de su propia verborrea, autoexponiéndose sin necesidad. La historia moderna nos ofrece paralelos igualmente poderosos. Steve Jobs, el magnate de la tecnología, utilizaba el silencio como un vacío deliberado, asegurándose de que cada palabra que finalmente elegía pronunciar tuviera el peso de una sentencia ineludible o de una revelación cataclísmica. De forma similar, Miyamoto Musashi, el legendario maestro samurái y estratega militar, comprendía que la victoria decisiva en un combate real se gesta y se gana, no con la fuerza bruta o la velocidad de la espada, sino con la paciencia inquebrantable, con la estrategia calculada y con un control absoluto sobre el torrente de las emociones. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no logran asimilar esta lección fundamental. La mayoría persiste en la inmadurez de hablar demasiado, creyendo falsamente que al elevar el tono de voz están exhibiendo una demostración incuestionable de poder, cuando lo único que consiguen es exponer, de forma gratuita, el mapa completo de sus debilidades internas. Cada palabra de más que pronuncia se convierte en una pista valiosísima sobre quién eres en realidad, sobre los miedos que te persiguen, sobre aquello que te irrita o te hiere profundamente, y, en el mundo de las interacciones estratégicas, dar información no es compartir, es ceder poder al adversario. Observa con una atención implacable a las personas que ejercen la influencia más profunda y duradera en su campo. Con una regularidad sorprendente,
notarás que no son aquellas que vociferan más fuerte, ni las que insisten en llenar cada instante con su presencia audible. Son, por el contrario, aquellas que se reservan, las que hablan únicamente cuando el momento es tácticamente necesario, las que dominan el arte de la pausa calculada y las que permiten que el silencio mismo se convierta en su portavoz más elocuente. Estas figuras de poder poseen la rara habilidad de soportar el vacío sin experimentar la menor incomodidad interna. Y esta es la clave psicológica fundamental: la inmensa mayoría de la gente le teme profundamente al silencio absoluto. Se apresuran compulsivamente a llenarlo con un torrente de palabras innecesarias, porque el silencio desnudo los confronta con una sensación de inseguridad insoportable. Pero la verdad estratégica es que quien logra dominar el silencio tiene la capacidad intrínseca de dominar a aquellos que le temen. Piensa en la última discusión acalorada que tuviste. ¿Qué habría ocurrido si, en lugar de reaccionar impulsivamente con una defensa airada, hubieras mantenido un silencio absoluto y deliberado? Si hubieras permitido que tu adversario se desgastara completamente, que se ahogara en su propia verborrea excesiva, que se expusiera sin necesidad de tu intervención. Te habrías percatado de forma inmediata de que, en muchas ocasiones, la mejor y más potente respuesta que puedes ofrecer es ninguna, y que permitir que el otro hable sin parar es el método más eficaz e indoloro para desarmarlo por completo. Aquí yace la parte fundamental, aquella que la mayoría de las personas ignora: el silencio no se limita a ser una mera herramienta de control táctico sobre los demás, es, sobre todo, una herramienta esencial de control sobre ti mismo. Cuando has desarrollado la capacidad de permanecer en silencio deliberado, de contener la avalancha de tus impulsos reactivos, de elegir con total conciencia el momento y la manera precisa para actuar, te has vuelto, de facto, más fuerte que el 99% de la población mundial. La inmensa mayoría de los seres humanos son esclavos directos de sus propias emociones descontroladas, reaccionan de manera automática sin la intervención del pensamiento, se dejan arrastrar ciegamente por la rabia, la frustración o el pánico, y es precisamente en ese momento de descontrol emocional donde pierden irremisiblemente su verdadero poder intrínseco. El poder más elevado no se encuentra en el esfuerzo estéril por ganar cada discusión que se presenta, se encuentra en la sabiduría estratégica de saber cuándo no participar en ellas, en negarse a caer en el juego manipulador propuesto por otros, en la capacidad de observar el campo de batalla sin ser, a su vez, observado, en actuar con una precisión quirúrgica cuando nadie lo espera, y en moverte con total sutileza mientras el resto del mundo se ahoga en el ruido incesante. Y lo mejor de esta maestría es que, cuando aprendes a callar, a esperar pacientemente y a dosificar cada palabra que emites, el mundo, paradójicamente, comienza a prestarte atención de forma genuina. La escasez crea valor, y por ello, aquello que no se pronuncia genera un aura de misterio profundo que es, en sí mismo, la esencia concentrada del poder. Llegamos ahora a una capa de maestría aún más profunda: la invisibilidad estratégica. No es suficiente simplemente con dominar el arte de saber cuándo guardar silencio, debes comprender el concepto de administrar tu propia presencia. No se trata únicamente de lo que eliges decir o de lo que eliges callar, sino de la habilidad táctica de controlar cuando existes y cuando pareces desaparecer del campo de juego. Aunque pueda sonar extraño al oído inexperto, esta es la clave primordial de aquellos individuos que ejercen un control profundo sobre cualquier situación. Piensa en los grandes estrategas, líderes militares o maestros de la influencia de la historia. Nunca fueron aquellos que se colocaban constantemente en el centro de todas las miradas, ni los que buscaban la atención continua e incesante. Eran, por el contrario, aquellos que poseían la disciplina férrea de saber retirarse, de desaparecer del foco cuando era más necesario, permitiendo que otros se desgastaran en el ruido y la exposición, mientras ellos se movían con total libertad y eficiencia en las sombras. El poder verdadero no es la omnipresencia, lo tienen aquellos que saben cómo convertir su presencia en un recurso escaso. Cuando te haces visible en exceso, te vuelves predecible, te conviertes en parte de la rutina, y lo rutinario, por una ley inexorable de la percepción humana, pierde dramáticamente su valor. Pero cuando aprendes a desaparecer con intención, cuando logras que tu presencia sea un bien escaso y cuidadosamente dosificado, te transformas en algo mucho más valioso e indispensable. La maestría de la invisibilidad estratégica demanda una cualidad que la mayoría de los individuos carece desesperadamente: la paciencia inquebrantable. Vivimos en un entorno de inmediatez histérica, donde la presión por obtener resultados ahora y la búsqueda de validación instantánea esclavizan a la mayoría. Pero aquellos que realmente controlan el juego, aquellos que operan en las esferas más altas de la estrategia, han internalizado un principio fundamental:
el tiempo mismo es un arma potente. Si posees la capacidad de esperar, si puedes resistir la urgencia irracional de reaccionar impulsivamente, si puedes planificar con una visión enfocada en el largo plazo mientras el resto de la población se precipita en la prisa y la acción sin sentido, ya has asegurado la victoria antes de que la batalla haya comenzado formalmente. La paciencia no es una virtud pasiva, es la forma más alta, más sofisticada y más activa del poder, porque mientras la masa se agita y se desgasta, tú permaneces inmóvil, sereno y concentrado. Mientras la gente busca incesantemente la gratificación rápida e inmediata, tú te dedicas a la construcción de algo que posee la capacidad de perdurar. La paciencia, en este sentido, es la madre del control, el control absoluto de tus impulsos reactivos, el control de cómo tu entorno responde a ti, fundamentalmente, el control de cómo los demás te perciben y te clasifican. Aquí radica la clave de la intimidación. La gente teme profundamente a aquellos individuos que no pueden ser leídos, a aquellos que se niegan a reaccionar de la manera esperada. El dominio de la paciencia, el silencio y la invisibilidad estratégica produce un efecto secundario inevitable y deliciosamente paradójico, el magnetismo. La paradoja es brutal, mientras más te esfuerzas por hablar, menos te escuchan, mientras más te afanas por ser visto, menos te notan, pero cuando te conviertes en un recurso escaso, cuando te transformas en alguien que no está siempre y fácilmente disponible, la gente, por una ley inmutable de la psicología humana, comienza a buscarte activamente. Lo que es raro, lo que es exclusivo, lo que es inaccesible se dispara en su valor percibido. Esto es un principio fundamental que las figuras de poder y los maestros del control manejan con una maestría absoluta. No son accesibles para todos, no responden a cada solicitud de inmediato, no están en todas partes. Son escurridizos, y precisamente por esa administración deliberada de su presencia, la gente los persigue con una intensidad creciente. Piensa en esto, si siempre estás hablando, si siempre estás presente y disponible a la primera llamada, pierdes valor, porque lo común se vuelve, por definición, invisible. Pero si te administras con estrategia, si eres selectivo y si controlas tu presencia con una precisión quirúrgica, te vuelves inolvidable, sobre todo, invaluable. Esto lleva al siguiente nivel, la manipulación del deseo. Cuando entiendes que la escasez es la fuente del valor, puedes usarla a tu favor. Puedes aparecer justo cuando tu presencia es más deseada, puedes hablar justo cuando la respuesta es más esperada, generando un impacto psicológico brutal. Aquí entramos en el nivel más alto de control, la guerra psicológica del silencio. El silencio no solo te otorga poder, valor y misterio, es, en su aplicación más estratégica, un arma devastadora. Debes entender que cada vez que hablas, estás entregando información vital, cada palabra es una pista, cada reacción involuntaria revela tus puntos débiles. Pero cuando callas, cuando te limitas a observar y niegas toda retroalimentación, el otro lado se desespera, se incomoda y empieza a proyectar su propia incertidumbre. El ser humano es incapaz de tolerar el vacío de la información. Míralo en una discusión. Si alguien te insulta y tú no reaccionas, si no le das ni una sola palabra, su mente entra en una crisis inmediata. Empieza a preguntarse, ¿por qué no responde? ¿Le habré afectado? ¿O es que no le importo en absoluto? El peor castigo que puedes infligir a alguien que busca una reacción es negarle esa reacción. En una confrontación, el silencio se convierte en un espejo que no refleja tu pensamiento, sino los miedos y las inseguridades de tu adversario. Al negar la respuesta, le arrebatas el poder. La única voz que ese individuo escucha es la suya propia, y en ese vacío incómodo, el miedo, la duda y la paranoia comienzan a hacer el trabajo sucio. Los interrogadores profesionales lo saben. La forma más efectiva de obtener una confesión no es presionar con preguntas, sino permanecer en silencio. La incomodidad del vacío es tan insoportable para la mayoría que obliga a la gente a hablar, a exponerse, a justificarse y a revelar información que jamás pretendían compartir. Todo lo que hemos analizado converge en un punto crucial: la paciencia se transforma en una forma de tortura psicológica calculada. El individuo que controla el tiempo de respuesta controla, de manera efectiva, la mente del otro. Si alguien espera ansiosamente tu respuesta y tú la retrasas deliberadamente, cada minuto de espera se convierte en un tormento mental. El adversario comienza a llenar el vacío con sus propios miedos, a imaginar escenarios que son, invariablemente, peores que la realidad. La mejor forma de ataque, muchas veces, no es el golpe directo, sino permitir que el otro se consuma y se desgaste por su propia incertidumbre. Los grandes estrategas no necesitan ganar peleas ni demostrar su valía, ellos solo esperan,
observan y dejan que la otra persona se derrote a sí misma. Miyamoto Musashi no solo dominaba la espada, dominaba la paciencia. Al llegar tarde a sus duelos, hacía que su oponente esperara horas bajo el sol, consumido por la ansiedad y desgastado mentalmente, de modo que cuando la pelea finalmente comenzaba, su rival ya había perdido la contienda psicológica. En un mundo obsesionado con hablar, con gritar y con demostrar a toda costa quién tiene la razón, el silencio consciente es un superpoder inigualable. Los verdaderos jugadores del poder no se desgastan en batallas innecesarias ni compiten por ser escuchados. Ellos eligen estratégicamente cuándo hablar, cuándo aparecer y cuándo actuar. Ellos manejan el tiempo como un arma de precisión, dominan la paciencia como una forma de arte y controlan la narrativa sin la necesidad de pronunciar una sola palabra de más. Esto es lo que separa a aquellos que son manipulados por el ruido de aquellos que lo manipulan. Así que, la pregunta final y definitiva es, ¿tienes el control sobre ti mismo para aplicar esta verdad? ¿Puedes soportar el vacío sin sentirte obligado a llenarlo con palabras? ¿Puedes retirarte sin el miedo paralizante a ser olvidado? Los que logran esta maestría, son los que, al final, terminan controlándolo absolutamente todo.